En el video de hoy voy a revelarte un método que es mejor que el que enseñan las facultades de teología para estudiar la Biblia. Y consta de 7 pasos. Y hoy lo pondremos a prueba con el controversial texto de Pablo y las mujeres. Vamos allá. En secundaria yo estudiaba en un colegio cristiano, adventista. Un día vinieron mis amigas directo hacia mí. Y por alguna razón me gané bofetadas y empujones. Contexto importante, yo era el encargado de las actividades espirituales de la clase. Así que confundido pregunté, ¿por qué me están golpeando? Respuesta, ¿cómo que la mujer calle? ¡Pum! ¿Cómo que se someta en silencio a su marido? ¡Pum! ¿Cómo que se salvará criando hijos? Fuimos donde el capellán a aclarar el asunto. Y hoy esta historia es graciosa, porque por poco también golpean al capellán. ¿La razón? Mis compañeras se habían topado con esta joyita bíblica. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Y no había escapatoria. La pregunta no era si ese texto estaba realmente en la Biblia, sino ¿qué demonios hace ese texto ahí en la Biblia? Y yo te pregunto a ti, ¿qué hacemos con este texto? Pues bien, hoy te voy a enseñar el método de 7 pasos que creé al salir de la Facultad de Teología y recopilé herramientas para construir un sistema profesional, pero con un plus extra al que dan las facultades de teología convencionales. Lo mejor es que cualquiera lo puede aplicar. Soy Bastián Ángel, autor y conferencista. Me dedico a ayudar a las personas a liberarse del miedo y la culpa que generan las religiones a través de una comprensión más profunda de las Escrituras. Si te quedas hasta el final, no solo aprenderás estos 7 pasos, sino que también verás en acción este método con uno de los pasajes más controvertidos de la historia bíblica. Vamos al paso número 1. Leer. Sí, leer el texto. Hay algo que algunos llaman sintaxis. ¿Sí? La sintaxis es analizar las frases, cómo están compuestas, leer detenida y cuidadosamente el texto en primer lugar. Esta parte incluye algunos otros elementos, como por ejemplo comparar diferentes versiones de la Biblia. Ya que seamos honestos, la gente comúnmente abre su Biblia, escoge un texto al azar, lo aprende como si fuera una frase motivacional y luego ve cómo aplicarlo a su vida o cómo estas promesas tienen algo que ver con su vida. Y listo. Pero el problema es que la Biblia no fue escrita de esta forma, ni para este propósito. Fue escrita en otros idiomas, hebreo, arameo, griego, en otras culturas, judía o grecorromana, en otros contextos y épocas, hace 2000 o 3500 años atrás, con otros géneros literarios, poesía, narrativa, apocalíptica, epistolar. Imagina que alguien del año 3045 encuentra uno de tus mensajes de WhatsApp que dice: aquí hay gato encerrado, y lo interpreta literal. Piensa, ¿dónde está el gato? Y mientras no entienda que es un modismo o una expresión coloquial, seguirá buscando el gato por ahí. Eso es exactamente lo que hacemos con la Biblia cuando no utilizamos el método de estudio adecuado. Por eso necesitamos algo que se llama exégesis. Es la palabra griega que significa sacar a la superficie o sacar fuera. No imponer nuestras ideas sobre el texto, sino entender qué es lo que quería decir realmente el texto. Juan dice que a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esta palabra es exégesis. Se utiliza en griego para decir que Jesús es quien ha hecho una exégesis del Padre, ha tomado de las profundidades del Padre y nos las ha revelado. Ha tenido que hacer esto porque antes nadie ha conocido a Dios. Entonces la Biblia es lo mismo. No es tan fácil de leer, no es un libro sencillo, ya que está escrito en lenguas muertas, por ejemplo. Si suena algo complicado, no te preocupes que lo vamos a ver uno a uno con este texto que ha causado tanta confusión. Empecemos. Tomemos por ejemplo 1 de Timoteo 2 del 11 al 12. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito que la mujer enseñe ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El paso 1 es lectura comparativa y preguntas periodísticas, todo centrado en entender y leer mejor el texto. Ahora bien, cada traducción, cada versión de la Biblia es una nueva interpretación. Por eso es importante leer
diferentes versiones de la Biblia para acercarnos un poco al texto. Por ejemplo, Reina Valera del 60 dice: porque no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre. Nueva versión internacional: no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Biblia textual: no permito a la mujer enseñar ni dominar al hombre. ¿Notan las diferencias? Ejercer dominio, ejercer autoridad, dominar. Aquí hay una variante importante. Algo está pasando porque los traductores están cambiando ese punto de la traducción. De hecho, cuando leemos la Pechito, descubrimos que la parte que dice que se salvará criando hijos, en realidad lo traduce más correctamente como se salvará junto con sus hijos. Y para saber cómo debería traducirse, tenemos que ir al griego original. Pero antes de ir a ese paso, veamos lo que son las preguntas periodísticas. Se trata de qué, quién, cuándo, dónde, cómo. Por ejemplo, ¿quién está hablando? Pablo el apóstol. ¿A quién le habla? A Timoteo, un joven pastor en Éfeso. ¿Cuándo escribe? Alrededor del año 62 y 64 después de Cristo. ¿Qué estaría pasando en esa época? ¿Dónde está Timoteo? En Éfeso, una ciudad dominada por el culto a Artemisa, donde las sacerdotisas mujer tenían poder religioso absoluto. ¿Por qué escribe? Pues porque hay un problema doctrinal religioso ocurriendo justo en Éfeso. ¿Qué está diciendo? Está dando instrucciones específicas para una situación específica. Ya con esto algo empieza a cambiar. Esto no es una declaración universal para todas las mujeres en todos los tiempos. Es una carta pastoral dirigida a un contexto específico. Recabando solo con estas preguntas algo de información, ya arroja luz sobre el texto. Pero lo que viene a continuación es lo más potente de todo. Y me refiero al análisis del contexto canónico, histórico y cultural. Para esto generalmente se necesitan libros adicionales. Pero no te preocupes, que más adelante te diré cómo puedes hacer para tener todas estas herramientas en un mismo lugar. Ahora vamos más profundo, el contexto canónico. No se trata simplemente de leer lo que hay en ese capítulo o en ese libro, que sí está muy bien, o ver quién es el autor, sino más bien se trata de comparar con el resto de la Biblia qué dice sobre lo que estaba sucediendo ahí. Hechos 18:26, Priscila enseña a Apolos, un maestro varón. Romanos 16:1, Febe es llamada ministra o diáconos. Romanos 16:7, Junia es llamada apóstol. Primera de Corintios 11:5, Pablo asume que las mujeres profetizan y oran en público. Entonces, ¿Pablo se contradice? No, a menos que estemos malinterpretando Primera de Timoteo 2, que es lo más probable. ¿Qué nos dice el contexto histórico? El templo de Artemisa era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Las sacerdotisas de Artemisa enseñaban que la mujer es superior al hombre, que no necesitan al hombre para tener hijos y que fueron creadas primero. Y muchas de las mujeres recién convertidas en Éfeso traían estas ideas. Ahora, si hacemos un zoom aún mayor, tenemos el contexto cultural judío, que estaba en un entorno greco-romano. La educación formal era casi exclusiva para hombres, y las mujeres que se convertían al cristianismo muchas veces no sabían ni leer ni escribir. Así que cuando Pablo dice que la mujer aprenda en silencio, está siendo radical y revolucionario. Está diciendo que una mujer puede ser una aprendiz, algo únicamente reservado para los hombres. Pablo, por ejemplo, fue aprendiz de Gamaliel, aprendió a los pies de Gamaliel. Se llamaba que aprendían en silencio, escuchando a su maestro. Está diciendo que las mujeres sean educadas y tengan acceso al aprendizaje. Y en silencio, insisto, no es ausencia de voz, ya lo vimos, que ellas profetizaban, que sí enseñaban, que sí hablaban, que sí lideraban, sino que se trataba de la actitud de los aprendices en esa época. Hasta ahora hemos visto por qué necesitamos un método de estudio de la Biblia. Hemos aprendido a leer comparativamente y hacer las preguntas periodísticas. También atestiguamos la importancia del contexto canónico, cultural e histórico. Pero ahora viene la parte que a muchos les gusta: el análisis de las palabras originales. Y vamos a analizar una palabra que aparece allí, que es ejercer autoridad o dominar, y lo veremos de acuerdo a algo que se llama estadística de ocurrencias, porque esta palabra solo aparece una vez en la Biblia y su significado es especialmente perturbador. Cierto, antes de que se me olvide, te había prometido que te contaría dónde encontrar todo el material reunido. Pues bien, para ello he creado
una academia 100% online de estudio cristológico de la Biblia, donde te enseño este método mucho más detallado, paso a paso, y además te doy todas las herramientas en un solo lugar para que puedas hacer por ti mismo, siempre que quieras, una exégesis de cualquier texto bíblico. Así que te la dejo por aquí. Muy bien, aquí es donde se pone interesante. Cuando analizamos que ejerza autoridad, la palabra griega es ausentein. Y esta palabra es curiosa porque solo aparece una vez y es esta la ocurrencia. Cuando la Biblia quiere decir autoridad, como lo hace comúnmente, utiliza la palabra exousia. Y este asunto de autoridad legítima se utiliza muchas veces en la Biblia. Exousia aparece muchas veces, pero ausentein es especial. Significa literalmente actuar por cuenta propia, dominar con violencia, usurpar autoridad y asumir el control de forma legítima. Y ya que no tenemos para comparar con otras ocurrencias en la Biblia, pero hay textos griegos antiguos que utilizan ausentein para cometer asesinatos u actos de tortura o violencia. Entonces Pablo no está diciendo no permito que la mujer no tenga exousia, sino no tenga ausentein. Está diciendo no permito que la mujer domine violentamente al hombre o usurpe autoridad para someterlo. Eso cambia totalmente el significado. Además, hay un modismo hebreo que se pierde en la traducción, que es el versículo 13, cuando dice que Adán fue creado primero y después Eva. Esto no es un argumento de jerarquía. Verás, en el pensamiento judío, el primero en ser creado no es el de mayor rango. De hecho, en Génesis 1, el ser humano es lo último que Dios crea. ¿Significa esto que porque los animales fueron creados primero, son superiores? No, significa que los seres humanos son la corona de la creación, lo más complejo que Dios creó. ¿Qué dice eso de la mujer? Que lo último es lo más importante. Pablo está usando una metáfora, dice, sí, Adán fue creado primero, pero Eva fue engañada primero. Entonces las mujeres que vienen del culto a Artemisa, que han sido engañadas, no vengan a enseñar sin primero aprender correctamente. Paso 4, referencias cruzadas. Ahora busquemos dónde más aparecen conceptos relacionados. ¿Dónde es que Pablo habla más acerca de mujeres aprendiendo? Y eso es en 2 de Timoteo 3:7. Habla de mujeres que están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Otra vez, el problema no es que sean mujeres. El problema es que están aprendiendo doctrinas falsas. ¿Dónde más se menciona a Adán y Eva en el Nuevo Testamento? 2 de Corintios 11:3 dice, temo que vuestros sentidos sean corrompidos de la completa plenitud de Cristo, o sea, un Jesús entero, como la serpiente engañó a Eva. Aquí Pablo usa el ejemplo de Eva para decir que fue engañada, pero no para decir que la mujer es inferior. Advierte contra las filosofías que presentan a Cristo como un Dios dual, de recompensa y castigo. Eso lo puedes leer en el contexto. Paso 5. Alusiones y citas. En este caso podemos analizar el texto desde si está citando el Antiguo Testamento o si están haciendo alguna referencia a otro texto, a otros escritos, a otros sabios, a otros rabinos. Eso es importante analizarlo. Y aquí lo está haciendo. Bueno, la expresión del versículo 13, ¿por qué?, que utiliza Pablo al iniciar, parece estar haciendo una refutación a algo. Pablo muchas veces hace esto. No entendemos hacia quién está hablando hasta que vemos que está respondiendo a una antigua carta o a alguna idea que se está propagando. Entonces, está respondiendo a los mitos de Artemisa, que enseñaban que la mujer existió antes que el hombre, que la mujer no necesita al hombre y que la mujer debe dominar al hombre. Entonces Pablo está corrigiendo punto por punto estos mitos. ¿Qué dicen otros escritos de Pablo? Por ejemplo, Gálatas 3:28 dice que no hay hombre ni mujer, no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, todos son uno en Cristo. O sea, eso da a entender que Pablo no tenía una fijación contra las mujeres necesariamente, que en el reino de Dios no hay distinción de género o de jerarquía o algo así. Paso 6. Conexión cristocéntrica. Toda la escritura apunta a Cristo. Allá donde no veamos a Cristo, nos estamos perdiendo de algo. Jesús es la verdadera y máxima exégesis acerca del Padre y por eso necesariamente cualquiera de nuestras exégesis deben estar ancladas en Cristo. ¿Cómo se relaciona este pasaje con Jesús? Pues veamos qué hay de Jesús y las mujeres. Él rompió
todos los moldes culturales. Tenía discípulas mujeres. Habló con una samaritana cuando esto estaba prohibido culturalmente. Fue revolucionario, por ejemplo, enseñar a María mientras Marta servía. También que las mujeres fueron las primeras testigos de su resurrección. Sin mencionar que las que sostenían a Jesús económicamente eran mujeres. Y otra relación que podemos hacer es cuando Jesús habló acerca de la naturaleza del reino, que no es dominar. Él dijo, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sobre ellos ejercen su autoridad, pero entre vosotros no será así, sino que el mayor de vosotros será el siervo de todos. Él dio ejemplo. Y ese principio del reino es completamente aplicable a lo que está mencionando Pablo. El punto es que nadie debe dominar a nadie. No es algo exclusivo para las mujeres. Es el principio del servicio mutuo que enseñó Jesús para todos. Efesios 5:21 lo dice claro. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Y así llegamos al paso número 7. Una vez que tú hayas hecho toda tu exégesis, ahora sí vas a consultar a los comentaristas. Por ejemplo, N.T. Wright, uno de los teólogos más respetados de la historia, dice que Pablo no está prohibiendo a todas las mujeres enseñar en todos los lugares y tiempos. Está tratando un problema específico en Éfeso. Gordon Fee, experto en epístolas paulinas y griego, dice que ausentein no es autoridad normal, sino es una usurpación violenta del poder o la autoridad. Cynthia Long, erudita del Nuevo Testamento, dice: el contexto cultural de Éfeso y el culto a Artemisa es absolutamente clave para interpretar este pasaje. Y luego de haber hecho estos 7 pasos, podrás hacer lo que me habrás visto a mí hacer muchas veces: una retraducción informada del texto. Que la mujer aprenda tranquilamente con toda disposición, como estudiante. No permito que una mujer enseñe ni domine violentamente a un hombre mientras esté en proceso de aprendizaje, sino que esté en postura receptiva como estudiante. También podríamos hacer la mejor traducción de que se salvará junto con sus hijos y aclarar el asunto de que Adán fue creado primero, no como algo negativo para la mujer, sino al contrario, positivo. Y por último, entender por qué se refiere a Eva como engañada y lo relacionamos con el culto a Artemisa. Tú puedes hacer tu traducción. Lo que aprendimos hoy es que si leemos la Biblia literalmente nos va a oprimir y esclavizar a todo el mundo. Pero si la analizamos correctamente con el método idóneo, entonces la verdad nos hace libres. Si este método cambió tu forma de ver este pasaje, imagina lo que puede hacer con el resto de la Biblia. Así que si te gustó este video, deja un me gusta, te invito a suscribirte a nuestro canal. Por aquí te dejo la academia para que la próxima vez que encuentres un texto difícil, utilices y apliques estos 7 pasos y así seremos cada vez más libres. Y por cierto, acabo de revelarte el método que usé para crear este video.